¿Alguna vez has sentido que hay algo más allá de lo visible tratando de guiarte? La Biblia nos enseña que Dios siempre busca comunicarse con nosotros. Y en Juan 10:27, Jesús nos lo recuerda con estas palabras: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Este versículo no solo es una promesa, sino también una invitación a aprender a reconocer su voz en medio del ruido del mundo. Hoy profundizaremos en 7 señales claras de que Dios está hablando contigo y te ayudaremos a discernir su presencia en tu vida. ¿Estás listo para descubrir cómo el Creador te guía incluso cuando no te das cuenta? No ignores estas señales porque podrían cambiar tu vida. Prepárate para abrir tu corazón y escuchar lo que Dios tiene reservado para ti. ¿Alguna vez has sentido un impulso inexplicable que te lleva a tomar una decisión que cambia el rumbo de tu vida? En ocasiones, la voz de Dios se manifiesta de formas sutiles, en momentos de silencio y quietud, donde el bullicio del mundo no puede alcanzar. A lo largo de la historia, Dios ha elegido hablar en esos instantes de calma, mostrando que su voz no es siempre un trueno que sacude la tierra, sino un susurro que consuela el alma. En 1 Reyes 19:12, Elías se encontró con esta realidad cuando, huyendo y abatido, escuchó a Dios, no en el viento fuerte, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en un suave murmullo. Este momento transformó su perspectiva, mostrándonos que la voz de Dios es más clara cuando aprendemos a detenernos y escuchar. En nuestra vida diaria es fácil quedar atrapados en el ruido constante de nuestras responsabilidades, nuestras preocupaciones y nuestras metas personales. Nos levantamos con listas interminables de tareas y vamos a la cama revisando lo que no logramos terminar. Es en medio de esta rutina abrumadora donde la voz de Dios puede parecer un eco distante. Pero ¿qué pasaría si te detuvieras por un momento? ¿Qué podrías escuchar en el silencio que Dios anhela llenar con su presencia? La experiencia de Elías nos invita a buscar a Dios no en los grandes espectáculos, sino en los momentos más simples y personales, donde su voz puede resonar con claridad. La clave para escuchar a Dios en el silencio radica en aprender a apartarnos, en encontrar esos desiertos personales donde las distracciones no puedan alcanzarnos. Jesús mismo practicaba esta disciplina. En Marcos 1:35 leemos: muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Este hábito de Jesús no solo le permitió escuchar la voz del Padre, sino también alinear su corazón con su voluntad. Si el propio Hijo de Dios necesitaba momentos de quietud para mantener su conexión con el Padre, ¿cuánto más nosotros, que somos fácilmente arrastrados por las tempestades de la vida? En esos momentos de silencio, Dios no solo habla, sino que también sana. Una mujer compartió su testimonio de cómo enfrentó una crisis personal que la dejó sintiéndose vacía y sin propósito. Se encontró sola en su habitación, con su Biblia abierta y sin palabras para orar. En medio de su desesperación, decidió permanecer en silencio, esperando algo, cualquier cosa, que la ayudara a seguir adelante. Fue entonces cuando recordó el Salmo 46:10. Quédense quietos y reconozcan que yo soy Dios. En ese instante no escuchó una voz audible, pero sintió una paz que la envolvió y la fortaleció para afrontar su situación con una nueva perspectiva. El silencio no es una ausencia, es un espacio donde Dios puede llenar cada rincón con su presencia. Sin embargo, este tipo de encuentro requiere intencionalidad. No sucede por accidente y tampoco puede forzarse. Es una práctica que crece con el tiempo
como una amistad que se profundiza con cada conversación. Jeremías 29:13 nos recuerda: me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Este versículo subraya que Dios no está lejos, sino que espera pacientemente a que apartemos tiempo para buscarlo. Algunos podrían preguntarse: ¿cómo sé que no estoy simplemente escuchando mis propios pensamientos? Esta duda es válida, pero la respuesta se encuentra en el carácter mismo de Dios. Su voz trae paz, claridad y una dirección que no contradice su palabra. Mientras más tiempo pases en comunión con Él, más familiar te será su voz, como la de un amigo cercano. Jesús dijo en Juan 10:27: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Esta promesa no es solo para los discípulos que caminaron con Él físicamente, sino para todos los que se acercan a Él con un corazón sincero. La práctica del silencio puede parecer un desafío en una sociedad que valora la productividad y el ruido constante. Pero incluso en la cultura actual hay testimonios poderosos de personas que han encontrado la guía de Dios en medio de la quietud. Un empresario relató cómo, después de enfrentar una serie de fracasos, decidió tomar un retiro espiritual. Durante esos días, sin teléfono ni reuniones, pasó horas en oración y lectura de la palabra. En el tercer día, mientras meditaba en Isaías 30:15, en el arrepentimiento y la calma está su salvación, en la quietud y la confianza está su fortaleza. Tuvo claridad sobre una decisión clave que debía tomar. Al regresar, implementó esa decisión y vio cómo su negocio no solo se recuperaba, sino que también se convertía en un testimonio del poder transformador de Dios. Este tipo de encuentros no están reservados para retiros especiales o momentos extraordinarios. La voz de Dios puede llegar mientras conduces al trabajo, mientras paseas por el parque o mientras te sientas en silencio con una taza de café. Lo esencial no es el lugar, sino la disposición de tu corazón. A veces, simplemente decir: Señor, aquí estoy, abre la puerta para que su voz inunde tu espíritu. El mayor obstáculo para escuchar a Dios en el silencio no es la falta de tiempo, sino nuestra impaciencia. Queremos respuestas inmediatas, pero Dios nos invita a esperar. Isaías 40:31 dice: pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Este versículo nos anima a perseverar, recordándonos que la espera en la presencia de Dios no es tiempo perdido, sino tiempo de renovación. Imagina el impacto que podría tener en tu vida desarrollar esta disciplina. Las decisiones que antes parecían confusas se vuelven más claras. La ansiedad que antes te paralizaba es reemplazada por una paz inquebrantable. Las situaciones que antes te abrumaban ahora las enfrentas con una fuerza que no proviene de ti, sino de aquel que te sostiene. Así como Elías, puedes aprender a reconocer el suave susurro de Dios en medio de tus desafíos. Mientras avanzamos en este recorrido sobre las señales de que Dios habla contigo, recuerda que el silencio no es un vacío, sino una invitación. Es una oportunidad para encontrarte con el Creador de tu alma, para escuchar su voz y ser transformado por su amor. Puede que no sea fácil al principio, pero cada pequeño esfuerzo por buscar su presencia será recompensado con una comunión más profunda y una dirección más clara para tu vida. Dios todavía habla y su voz sigue siendo tan dulce y poderosa como siempre. Todo lo que necesitas hacer es detenerte, abrir tu corazón y escuchar. En ocasiones lo que parece un simple giro inesperado en nuestra vida tiene un propósito mucho más grande del que podemos comprender. Dios, en su soberanía, utiliza lo que nosotros llamamos coincidencias para mostrarnos su mano, guiándonos con precisión
divina. Estas no son meras casualidades, son señales de su presencia trabajando en cada detalle de nuestra existencia. Como leemos en Romanos 8:28, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Este versículo revela que no hay nada accidental en el plan de Dios para sus hijos. Incluso los eventos que no entendemos forman parte de un diseño perfecto. La Biblia está repleta de relatos que ilustran cómo Dios orquesta las circunstancias para cumplir su voluntad. Consideremos la historia de José. Sus hermanos, movidos por la envidia, lo vendieron como esclavo. Un acto que parecía destinado al desastre. Sin embargo, a través de una serie de eventos aparentemente desconectados, ser vendido a Egipto, interpretarle sueños a los prisioneros y finalmente al faraón, José fue elevado a una posición de poder que le permitió salvar a su familia y a toda una nación del hambre. Cuando finalmente se reunió con sus hermanos, dijo en Génesis 50:20, ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien. Este pasaje no solo resalta la soberanía de Dios, sino también su capacidad para tomar los momentos más difíciles y darles un propósito eterno. A menudo, estas coincidencias ocurren en momentos en los que no estamos buscando activamente la intervención de Dios. Sin embargo, Él está allí, detrás de escena, moviendo cada pieza con precisión. Pensemos en la historia de Esther, una joven judía aparentemente ordinaria, viviendo en el exilio, se convirtió en reina gracias a una serie de eventos que parecían fortuitos. Su papel fue clave para salvar a su pueblo de la destrucción. En Esther 4:14, Mardoqueo le dice, ¿quién sabe si no has llegado al trono precisamente para un momento como este? Este relato nos recuerda que Dios siempre tiene un plan, incluso cuando no somos conscientes de ello. Es en estos momentos cuando la fe juega un papel crucial. Aunque las circunstancias pueden parecer confusas o incluso desalentadoras, debemos recordar que Dios tiene un propósito detrás de todo lo que permite en nuestra vida. Proverbio 16:9 nos asegura, el corazón del hombre traza su rumbo, pero sus pasos los dirige el Señor. Este versículo enfatiza que aunque podemos hacer planes, es Dios quien guía nuestro camino hacia el cumplimiento de su voluntad. A veces estas coincidencias son tan específicas que es imposible atribuirlas al azar. La Biblia nos ofrece un ejemplo poderoso en el relato de Ruth. Después de la pérdida de su esposo, Ruth decidió permanecer con su suegra, Noemí, regresando a Belén sin ninguna garantía de futuro. Al llegar, comenzó a recoger espigas en los campos para sobrevivir. Y resultó que el campo en el que trabajaba pertenecía a Boaz, un pariente cercano que más tarde se convirtió en su redentor. Lo que parecía una simple elección se transformó en una pieza clave en el plan de Dios, no solo para la vida de Ruth, sino para toda la historia de la redención, ya que de su linaje nacería el Mesías. Estos ejemplos nos muestran que Dios no deja nada al azar. Todo, desde los detalles más pequeños hasta los acontecimientos más significativos, está cuidadosamente planeado. Jeremías 29:11 nos asegura, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Esta promesa no solo aplica a los grandes momentos de nuestra vida, sino también a los detalles que a menudo pasamos por alto. Sin embargo, reconocer estas señales requiere un corazón atento y una mente abierta a la obra de Dios. Es fácil atribuir los eventos inesperados a la suerte o al destino, pero cuando los examinamos
A la luz de las Escrituras podemos ver cómo Dios está tejiendo cada hilo de nuestra historia. En Efesios 1:11 leemos: en Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados conforme al plan de aquel que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Este versículo nos recuerda que todo en nuestra vida está alineado con el propósito de Dios para nosotros, incluso lo que parece una coincidencia. Algunas veces lo que parece un obstáculo es en realidad una oportunidad disfrazada. En el libro de Jonás vemos cómo Dios utilizó un evento aparentemente adverso, una tormenta y un gran pez, para redirigir al profeta hacia el cumplimiento de su misión. Aunque Jonás intentó escapar de la voluntad de Dios, cada coincidencia lo devolvió al camino correcto. Este relato nos muestra que incluso nuestras equivocaciones pueden ser usadas por Dios para cumplir su plan. La lección más importante que podemos aprender es que nada está fuera del control de Dios. Su soberanía abarca cada aspecto de nuestra vida, desde los encuentros inesperados hasta las decisiones más pequeñas. En Salmos 37:23 se nos dice: el Señor afirma los pasos del hombre cuando le agrada su modo de vivir. Este pasaje nos invita a confiar en que cada paso que damos, incluso los que parecen inciertos, están guiados por un propósito divino. Cada coincidencia es una invitación a confiar más profundamente en Dios, a reconocer su mano en nuestra vida y a alabarlo por su fidelidad. Mientras seguimos avanzando, podemos estar seguros de que nada es casualidad. Dios está obrando en cada detalle, guiándonos hacia el cumplimiento de su propósito eterno. La paz que sobrepasa todo entendimiento es uno de los mayores regalos que Dios otorga a quienes confían en Él. Esta paz no depende de las circunstancias, ni se limita a momentos específicos de calma. Es un estado que desafía la lógica humana, una señal inconfundible de que Dios está presente y obrando en nuestra vida. Filipenses 4:7 lo describe de esta manera: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Este versículo no solo es una promesa, sino una invitación a experimentar la serenidad que solo Él puede dar, incluso en medio de las tormentas más intensas. La Biblia nos muestra innumerables ejemplos de cómo la paz divina puede transformar cualquier situación. Pensemos en la noche en la que Jesús calmó el mar embravecido. En medio del caos, los discípulos estaban aterrados, pero Jesús, con autoridad, les dijo: ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Todavía no tienen fe? Marcos 4:40. Con esas palabras y su mandato al viento y al mar, no solo calmó la tormenta exterior, sino también el temor que se había apoderado de ellos. Este evento no es solo un relato de su poder, sino una lección sobre cómo su paz puede prevalecer sobre cualquier adversidad. Esa misma paz sigue disponible para nosotros hoy. A menudo buscamos consuelo en nuestras propias fuerzas o tratamos de encontrar soluciones rápidas a los problemas, pero Dios nos llama a confiar en Él completamente. En Isaías 26, verso 3, encontramos esta poderosa afirmación: tú guardarás en perfecta paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. La clave para experimentar esta paz es mantener nuestra mente fija en Él, reconociendo que su control es absoluto y su amor es inquebrantable. Cuando enfrentamos decisiones importantes o momentos de incertidumbre, esta paz puede ser una guía clara de la voluntad de Dios. En lugar de sentir ansiedad o confusión, un sentido profundo de tranquilidad puede confirmarnos que estamos caminando en la dirección correcta. En el libro de Hechos encontramos un ejemplo. Cuando los apóstoles tomaron decisiones sobre el futuro de la iglesia primitiva. A menudo, después de orar y buscar la dirección de Dios,
describieron su acuerdo con estas palabras: nos ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Hechos 15, 28. Este consenso no era simplemente un resultado lógico, sino una expresión de la paz que sentían al saber que Dios estaba guiando sus pasos. Es importante destacar que la paz de Dios no significa ausencia de desafíos o sufrimientos. En Juan 16, 33 Jesús dijo: en este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Este versículo nos recuerda que la paz que Él nos da no es la ausencia de problemas, sino la certeza de que en medio de ellos Él está con nosotros, sosteniéndonos y guiándonos hacia su propósito. Pensemos también en el momento en que Pablo y Silas, encarcelados injustamente, comenzaron a alabar a Dios en medio de la noche. A pesar de las cadenas y la oscuridad que los rodeaban, sus corazones estaban llenos de paz. Esa paz no solo los fortaleció, sino que también impactó a los demás prisioneros y al carcelero, quien finalmente entregó su vida a Cristo. Este relato, en Hechos 16, nos muestra que la paz divina no solo nos transforma nos tornamos todos atentos a nada, sino miserios y sinais, sino que puede ser un testimonio poderoso para quienes nos rodean. A menudo confundimos la paz con comodidad o facilidad. Sin embargo, la paz de Dios va más allá de las emociones pasajeras. Es un ancla que nos mantiene firmes incluso cuando los vientos son fuertes. En Hebreos 6:19 leemos: tenemos esta esperanza como ancla del alma, firme y segura. Este versículo conecta la esperanza que tenemos en Cristo con la estabilidad que nos ofrece su paz. No importa cuán turbulentas sean las aguas, esta ancla nos mantiene enfocados en Él. Para experimentar esta paz es esencial cultivar una relación íntima con Dios. Esto implica no solo orar y leer su palabra, sino también entregarle nuestras preocupaciones y confiar en su plan. En 1 Pedro 5:7 se nos exhorta: depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Este acto de rendición no es una señal de debilidad, sino un reconocimiento de que su poder y amor son mayores que cualquier problema que enfrentemos. Dios utiliza su paz para guiarnos y confirmarnos su dirección. Cuando nos encontramos en situaciones donde todo parece incierto, la presencia de esta paz puede ser la señal que necesitamos para avanzar con confianza. De la misma manera, la ausencia de paz puede ser una advertencia de que debemos detenernos, reflexionar y buscar su guía nuevamente. Esta dinámica se refleja en Colosenses 3:15, donde Pablo nos instruye que gobierne en sus corazones la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo. Este gobierno de la paz es una manifestación tangible de la obra de Dios en nuestra vida diaria. La paz que Dios ofrece no es algo que podamos fabricar por nuestra cuenta. No se encuentra en logros, posesiones o relaciones humanas. Proviene únicamente de su Espíritu, obrando en nosotros. En Gálatas 5:22 se describe como uno de los frutos del Espíritu, una evidencia de su presencia activa en nuestra vida. Cuanto más nos rendimos a Él, más evidente se vuelve esta paz, transformando nuestra perspectiva y nuestras acciones. Es un recordatorio constante de que no estamos solos, de que su gracia es suficiente y su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Cuando permitimos que esta paz gobierne nuestros corazones, experimentamos una libertad que el mundo no puede ofrecer. En Romanos 8:6 leemos: la mentalidad pecaminosa es muerte, pero la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. Este versículo refuerza que al alinearnos con su voluntad, no solo encontramos paz, sino también una vida plena y abundante en su presencia.
La paz de Dios es un don precioso, una señal clara de que Él nos está guiando. No es algo que debamos buscar de manera superficial, sino con un corazón dispuesto a confiar y obedecer. Mientras caminamos con Él, su paz actúa como un faro, iluminando nuestro camino y recordándonos que su amor y fidelidad nunca fallan. La palabra de Dios es una fuente inagotable de sabiduría y guía, un reflejo claro de su voz y su voluntad para nuestras vidas. No importa cuán confuso o incierto pueda parecer el camino, la Escritura siempre está ahí, constante, iluminando nuestro sendero. El Salmo 119, 105 lo expresa con una claridad inigualable. Tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Estas palabras no son solo un símbolo de consuelo, sino una declaración de que cuando buscamos a Dios a través de su palabra, encontramos respuestas que no podríamos obtener por nuestra cuenta. A lo largo de la historia bíblica, Dios ha utilizado su palabra para revelar su voluntad, corregir, instruir y fortalecer a quienes lo siguen. Pensemos en el momento en que Moisés recibió los mandamientos en el monte Sinaí. Dios no dejó a su pueblo en la incertidumbre, sino que les entregó instrucciones claras, escritas por su propio dedo, para guiar sus vidas y establecer una relación con Él. En Éxodo 31, 18 leemos: cuando el Señor terminó de hablar con Moisés en el monte Sinaí, le dio las 2 tablas del pacto, tablas de piedra escritas por el dedo de Dios. Este acto no solo demuestra la importancia de la palabra escrita, sino que también subraya que Dios desea que su voluntad quede registrada para que podamos acceder a ella en todo momento. La Biblia no es simplemente un conjunto de palabras, es viva y eficaz, como lo describe Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y poderosa. Es más cortante que cualquier espada de 2 filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Este pasaje revela que la Escritura no solo nos instruye, sino que también nos confronta y nos transforma, desafiándonos a vivir según el propósito divino. Es crucial reconocer que la voz de Dios nunca contradirá su palabra. Todo lo que Él nos comunica estará en perfecta armonía con las Escrituras, porque Dios es inmutable y no cambia su carácter ni sus promesas. En Números 23, 19 encontramos una afirmación poderosa. Dios no es un hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Acaso dice y no hace? ¿Acaso promete y no cumple? Esto significa que cualquier impresión, sueño o idea que sintamos debe ser evaluada a la luz de su palabra. Si algo no se alinea con las Escrituras, no proviene de Dios. La palabra de Dios es también un refugio en momentos de duda y confusión. En 2 Timoteo 3, 16, 17, Pablo nos dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Este versículo subraya que la Biblia no solo es una guía espiritual, sino una herramienta práctica que nos equipa para enfrentar cualquier situación. Cuando nos sentimos perdidos, la Escritura nos recuerda quién es Dios y quiénes somos en Él, devolviéndonos la claridad y la dirección que necesitamos. Un aspecto fascinante de la Biblia es cómo Dios usa su palabra para hablarnos de maneras específicas y personales. Aunque el mensaje central de las Escrituras es inmutable, su Espíritu Santo obra en nosotros
para aplicar esas verdades a nuestras circunstancias particulares. En Juan 14:26, Jesús promete: pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. Este ministerio del Espíritu asegura que las palabras de la Biblia no sean meramente teóricas, sino relevantes y aplicables a nuestra vida diaria. Las Escrituras también sirven como un filtro para discernir la voz de Dios en medio de las muchas voces que compiten por nuestra atención. En un mundo lleno de opiniones, distracciones y filosofías contradictorias, la Biblia permanece como el estándar inamovible de la verdad. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, respondió a cada ataque del enemigo citando las Escrituras. En Mateo 4:4 dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Este ejemplo nos enseña que la palabra no solo nos protege del error, sino que también nos fortalece en tiempos de prueba. A medida que profundizamos en las Escrituras de orar, descubrimos que la Biblia no solo nos muestra cómo escuchar a Dios, sino también cómo responderle. En el libro de Salmos encontramos oraciones que reflejan los anhelos, las luchas y las victorias de quienes buscaron a Dios con todo su corazón. Salmos 119:11 dice: en mi corazón he guardado tus palabras para no pecar contra ti. Este versículo nos recuerda que la palabra no solo nos guía externamente, sino que transforma nuestro interior, moldeando nuestro carácter y alineando nuestros deseos con los de Dios. La palabra de Dios también nos invita a vivir con valentía y fe, confiando en sus promesas aunque nuestras circunstancias sean inciertas. Cuando Dios llamó a Josué para liderar al pueblo de Israel, le dio un mandato claro: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, meditarás en él de día y de noche, para que guardes y pongas por obra todo lo que en él está escrito. Así prosperarás y tendrás éxito. Josué 1:8. Este versículo no solo contiene una promesa de éxito, sino también un llamado a depender de las Escrituras como la base de nuestras acciones y decisiones. En un mundo donde las opiniones humanas cambian constantemente, la Biblia permanece como una roca firme. Isaías 40:8 declara: la hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Esta afirmación nos asegura que, independientemente de las tendencias culturales o las circunstancias, la palabra de Dios sigue siendo relevante y confiable. Al buscar a Dios a través de las Escrituras no solo encontramos dirección, sino también una conexión más profunda con Él. Jesús mismo es descrito como el Verbo en Juan 1:1. En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Esto nos muestra que la palabra de Dios no es solo un texto, sino una revelación viva de su carácter y su amor. Cuando meditamos en la Biblia, no solo aprendemos sobre Dios, lo conocemos a Él de una manera personal e íntima. El llamado a buscar a Dios en su palabra es tanto una invitación como un desafío. Requiere disciplina, humildad y un corazón dispuesto a escuchar y obedecer. Sin embargo, las recompensas son incomparables. A medida que nos sumergimos en las Escrituras, descubrimos que Dios no está distante ni silencioso. Su voz resuena en cada página, guiándonos, transformándonos y recordándonos que somos parte de su gran plan. La Biblia es más que un libro. Es el medio por el cual el Creador del universo elige comunicarse con nosotros. Al abrirla, no solo encontramos palabras, sino la voz viva de Dios que nos llama a caminar en su luz. Dios, en su infinita sabiduría, no se limita a hablarnos directamente
o a través de su palabra. También utiliza a otras personas como instrumentos de su voluntad. Desde los tiempos bíblicos, Él ha trabajado a través de amigos, líderes, mentores e incluso desconocidos para transmitir su mensaje, brindar dirección y confirmar su propósito. En Proverbios 15:22 encontramos un principio clave. Los planes fracasan por falta de consejo, pero triunfan cuando hay muchos consejeros. Este versículo resalta la importancia de prestar atención a las palabras y enseñanzas de quienes están alineados con la verdad divina. A lo largo de la historia, Dios ha utilizado a personas específicas para guiar y corregir a su pueblo. En el libro de Éxodo observamos cómo Jetro, el suegro de Moisés, fue usado por Dios para aconsejarlo y aliviar su carga. Moisés, que llevaba el peso de juzgar a todo el pueblo de Israel por sí solo, recibió estas palabras de Jetro: no está bien lo que haces, te agotarás, y también el pueblo que está contigo. Esto es demasiado pesado para ti. No puedes manejarlo tú solo. Éxodo 18, 17, 18. Gracias a este consejo, Moisés estableció un sistema de liderazgo que benefició a toda la nación. Este ejemplo nos recuerda que Dios utiliza a otros para hablar a nuestras vidas, ofreciéndonos sabiduría que puede transformar nuestras circunstancias. Sin embargo, no todos los consejos vienen de Dios. La Escritura nos advierte que debemos discernir y probar los espíritus para asegurarnos de que lo que escuchamos proviene de Él. En 1 Juan 4:1 se nos exhorta: amados, no crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Este discernimiento se cultiva a través de la oración, la comunión con Dios y la meditación en su palabra. Solo así podemos identificar a los mensajeros que actúan bajo su dirección y distinguirlo de aquellos que siguen caminos humanos o erróneos. En el Nuevo Testamento, Pablo también enfatiza la importancia de edificarnos mutuamente a través del consejo y la exhortación. En Colosenses 3:16 escribe: que habite en ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Instrúyanse y aconséjense unos a otros con toda sabiduría. Canten salmos, himnos y canciones espirituales con gratitud de corazón a Dios. Esta instrucción no solo nos invita a ser receptivos a los consejos, sino también a buscar oportunidades para ser instrumentos de Dios en la vida de otros. Dios no elige al azar a las personas que utiliza para comunicarse con nosotros. Su elección es intencional y está alineada con su propósito. En el libro de Hechos vemos cómo Ananías fue enviado por Dios para ministrar a Saulo, quien más tarde se convertiría en el apóstol Pablo. Aunque al principio Ananías dudó debido a la reputación de Saulo, obedeció al Señor y se convirtió en una pieza clave en la transformación de su vida. Hechos 9:17 relata este encuentro. Ananías fue y entró en la casa. Impuso las manos sobre Saulo y le dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Este acto de obediencia no solo confirmó el llamado de Saulo, sino que también inició su ministerio como apóstol de Cristo. Es fundamental estar abiertos a las palabras de aquellos que Dios coloca en nuestra vida. A veces, estas personas pueden ofrecer confirmación de algo que ya hemos sentido en nuestro espíritu, o pueden traer una nueva perspectiva que nunca habríamos considerado por nuestra cuenta. Proverbios 27:17 lo expresa de manera poderosa. Como el hierro se afila con hierro, así un amigo se afila con su amigo. Este versículo nos recuerda que las relaciones piadosas no solo
nos fortalecen, sino que también nos ayudan a alinearnos con la voluntad de Dios. La Biblia también nos muestra que Dios puede hablar a través de personas inesperadas. En el libro de Números encontramos el relato de Balaam, un profeta que se desvió de los caminos de Dios. Sin embargo, Dios utilizó a su asna para advertirle y evitar que siguiera por un camino peligroso. Números 22-28 dice: entonces el Señor hizo que el asna hablara, y ésta dijo a Balaam: ¿qué te he hecho para que me hayas golpeado estas 3 veces? Este relato, aunque inusual, nos enseña que Dios puede utilizar cualquier medio o mensajero para captar nuestra atención cuando es necesario. Cuando Dios utiliza a otras personas para hablarnos, su mensaje siempre estará en armonía con las Escrituras. Esto asegura que el consejo que recibimos no sea producto de opiniones humanas, sino una expresión de su voluntad. En 2 Pedro 1:21 leemos: porque jamás la profecía ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. Este principio nos da confianza para escuchar a los mensajeros de Dios, sabiendo que su mensaje estará respaldado por su palabra. Es importante también recordar que Dios utiliza a personas para animarnos y fortalecernos en tiempos de dificultad. En 1 Tesalonicenses 5:11, Pablo exhorta: por eso, anímense y edifíquense unos a otros, tal como lo están haciendo. Este versículo subraya la necesidad de buscar comunidades de fe donde podamos recibir y brindar apoyo espiritual. Dios no nos creó para caminar solos. Nos diseñó para ser parte de un cuerpo, donde cada miembro cumple una función específica para edificar a los demás. Cuando estamos atentos a la manera en que Dios utiliza a otros para hablarnos, descubrimos su cuidado y amor en formas nuevas y sorprendentes. Él conoce nuestras necesidades y a menudo envía a las personas adecuadas en el momento exacto. Estas interacciones, lejos de ser casualidades, son evidencias de su soberanía y su deseo de guiarnos hacia su propósito. Al abrir nuestros corazones a estas experiencias, aprendemos a reconocer su voz, no solo en lo divino, sino también en lo humano. Cuando Dios habla, su voz no solo guía, sino que transforma. Su llamado no deja las cosas como están. Nos impulsa a actuar, a cambiar, a alinearnos con su voluntad, incluso cuando eso requiere fe, valentía y sacrificio. Esta convicción profunda que nace de escuchar su voz es una de las señales más claras de que Él está trabajando en nuestras vidas. Cuando Dios se comunica con nosotros, su mensaje tiene un propósito definido: moldearnos y dirigirnos hacia el cumplimiento de su plan. En Filipenses 2:13 leemos: pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Este versículo encapsula la obra transformadora de Dios, quien no solo nos da dirección, sino también la fuerza y el deseo de seguirla. La Biblia está llena de relatos de hombres y mujeres que al escuchar a Dios experimentaron una transformación radical. Pensemos en el caso de Abraham. Cuando Dios lo llamó, le dijo: vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Génesis 12:1. Este mandato no solo era una invitación a dejar atrás lo conocido, sino un desafío a confiar en un futuro incierto, basado únicamente en la promesa de Dios. La obediencia de Abraham lo llevó a convertirse en el padre de una nación, mostrando cómo la convicción que viene de escuchar a Dios
puede cambiar el curso de una vida y a través de ella impactar a generaciones enteras. Esa misma convicción se manifiesta en nuestras vidas cuando Dios nos llama a algo mayor de lo que podríamos imaginar. En ocasiones este llamado nos lleva a tomar decisiones que desafían nuestra lógica o que requieren salir de nuestra zona de confort. En Mateo 14, 29, 30, Pedro responde al llamado de Jesús de caminar sobre el agua. Al principio, su fe le permitió hacer lo imposible, pero cuando sus ojos se apartaron del Señor, el miedo lo hizo hundirse. Este relato no solo nos enseña sobre la fe, sino también sobre cómo Dios utiliza esas experiencias para fortalecer nuestra confianza en Él. Cuando respondemos a su llamado, la convicción que sentimos no se basa en nuestras propias capacidades, sino en la certeza de que Él está con nosotros. En Isaías 41:10 Dios declara: no temas, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Este versículo nos recuerda que la obra transformadora de Dios en nuestras vidas no depende de nuestra fuerza, sino de su fidelidad. A menudo esta convicción se expresa a través de un deseo persistente e inquebrantable de hacer su voluntad, incluso frente a la oposición o la incertidumbre. Pensemos en el profeta Jeremías, quien enfrentó rechazo y persecución por proclamar el mensaje de Dios. Sin embargo, a pesar de sus luchas, declaró: pero si digo, no mencionaré su palabra, ni hablaré más en su nombre. Su palabra en mi interior se convierte en un fuego ardiente, encerrado en mis huesos. Me esfuerzo por contenerlo, pero no puedo. Jeremías 20:9. Este ardor interno es una muestra de cómo la voz de Dios no solo nos dirige, sino que también nos impulsa con un fervor que no puede ser ignorado. Cuando Dios habla, su palabra produce un cambio tangible en nuestra vida. En Romanos 12:2 se nos exhorta: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Este proceso de renovación es una evidencia clara de que estamos escuchando y respondiendo a su voz. La transformación no siempre ocurre de inmediato, pero con cada paso de obediencia vemos cómo su propósito toma forma en nosotros. La voz de Dios también nos llama a una obediencia activa, a responder no solo con palabras, sino con acciones. Santiago 1:22 nos desafía: no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Este llamado a la acción es una prueba de nuestra fe y una manifestación de nuestra confianza en Él. Cuando Dios nos habla, su mensaje no está destinado a ser almacenado, sino a ser vivido, transformando no solo nuestra vida, sino también las de aquellos que nos rodean. En el Nuevo Testamento vemos cómo esta convicción transformadora impactó a los discípulos de Jesús. Antes de recibir el Espíritu Santo, Pedro negó al Señor 3 veces, temeroso por su vida. Pero después de Pentecostés, lleno del poder y la convicción que viene de Dios, se levantó ante una multitud para proclamar el Evangelio con valentía, resultando en la conversión de miles. Hechos 2, 14, 41. Este cambio radical en Pedro nos muestra cómo la voz de Dios no solo nos llama, sino que también nos equipa para cumplir su propósito. A menudo, el llamado de Dios implica sacrificio. En Lucas 9:23 Jesús dijo: el que quiera ser mi discípulo debe negarse a sí mismo, tomar su cruz cada día y seguirme. Este versículo no es solo una invitación, sino una declaración de que seguir la voz de Dios requiere entrega total. Sin embargo, este sacrificio siempre viene acompañado de una promesa de vida y propósito eternos, como Jesús afirmó en Juan 10:10.
Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Cuando Dios habla, su voz nos desafía a dejar atrás lo viejo y abrazar lo nuevo. Esto puede significar abandonar hábitos, relaciones o situaciones que nos alejan de su voluntad. En 2 Corintios 5:17 se nos asegura: por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Este versículo refleja cómo la obra transformadora de Dios nos da una identidad renovada y nos alinea con su propósito. La convicción que viene de escuchar a Dios también se manifiesta en nuestra disposición para confiar en su plan, incluso cuando no entendemos todos los detalles. En Hebreos 11, conocido como el capítulo de la fe, encontramos ejemplos de hombres y mujeres que caminaron en obediencia, no porque lo entendieran todo, sino porque confiaron en quien los llamó. En el versículo 8 se nos dice: por la fe Abraham, al ser llamado para ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia, obedeció y salió sin saber a dónde iba. Este acto de fe nos muestra que la confianza en Dios es el fundamento de nuestra respuesta a su voz. Cuando permitimos que su voz transforme nuestra vida, no solo somos renovados, sino que también nos convertimos en instrumentos de su obra en el mundo. Jesús lo expresó de esta manera en Mateo 5, 14, 16. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Este llamado a ser luz es una invitación a reflejar su carácter en todo lo que hacemos, llevando esperanza y dirección a un mundo en necesidad. La voz de Dios no solo nos llama, sino que también nos transforma, nos equipa y nos envía. Cada vez que escuchamos y respondemos, experimentamos una mayor medida de su presencia y propósito en nuestra vida. Es un proceso continuo de renovación, fe y obediencia que nos lleva a hacer todo lo que Él nos ha creado para hacer. Cuando permitimos que su voz gobierne nuestra vida, nos alineamos con su plan eterno, experimentando su amor y su poder de maneras que nunca podríamos imaginar. La voz de Dios no es solo un mensaje que buscamos comprender. Es el puente que nos conecta con su corazón, su propósito y su amor infinito. Más allá de las señales que hemos explorado, hay una verdad esencial que da sentido a todas ellas. Dios no busca simplemente comunicarse contigo. Él busca relacionarse contigo. No se trata solo de entender su voluntad, sino de entrar en una comunión tan profunda que su voz no sea algo distante o esporádico, sino una constante en tu vida. En Juan 15:15 Jesús nos dice: ya no los llamo siervos, porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo. Los he llamado amigos, porque todo lo que a mi Padre le oí decir, se lo he dado a conocer a ustedes. Este versículo nos revela que escuchar a Dios no es un privilegio reservado para unos pocos, sino una invitación abierta a todos los que anhelan conocerlo de verdad. A menudo pensamos que escuchar a Dios es una habilidad que debemos perfeccionar, como si su voz fuera algo difícil de alcanzar. Sin embargo, la realidad es que Dios siempre está hablando. Es nuestra disposición la que necesita ajustarse. Isaías 55:3 nos exhorta: inclinen su oído y vengan a mí, escuchen y vivirán. Este llamado no es para unos momentos específicos, sino para una vida entera de atención y receptividad a su voz. Es en esta disposición donde encontramos el secreto para escuchar a Dios de manera continua. Un corazón abierto, una mente enfocada en su palabra y un espíritu dispuesto a obedecer.
La voz de Dios no solo nos guía, también nos transforma, porque escucharle no es un acto pasivo, sino una experiencia que moldea cada aspecto de nuestra vida. Al abrirnos a su dirección, descubrimos que su voz tiene el poder de redefinir nuestras prioridades, restaurar nuestras relaciones y renovar nuestra esperanza. En el Salmo 29 se describe la voz de Dios como algo lleno de poder y majestad, capaz de partir los cedros y hacer temblar la tierra. Pero también esa misma voz es la que consuela, fortalece y renueva a sus hijos, llevando paz donde antes había caos y certeza donde antes había confusión. A través de la comunión constante con Él llegamos a entender que la verdadera plenitud no está en lo que logramos, sino en lo que llegamos a ser en su presencia. En 2 Corintios 3, 18, Pablo nos recuerda: todos nosotros que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. Este proceso de transformación no ocurre de inmediato, pero cada encuentro con su voz es una invitación a reflejar más de su carácter y menos de nuestras propias limitaciones. Cuando comprendemos que escuchar a Dios no es solo un evento aislado, sino un estilo de vida, nuestra perspectiva cambia. Dejamos de buscar señales específicas y comenzamos a reconocer que su voz está entretejida en cada detalle de nuestra existencia. Desde el resplandor de un amanecer hasta los desafíos que enfrentamos, todo se convierte en un canal a través del cual su amor y propósito se hacen evidentes. Como dijo el salmista en el Salmo 19, 1, 2. Los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento proclama la obra de sus manos. Un día transmite al otro la noticia. Una noche a la otra comparte su sabiduría. Dios está hablando constantemente. Nuestra tarea es aprender a escuchar en medio del ruido de este mundo. Uno de los mayores obstáculos para escuchar a Dios es nuestra propia falta de quietud. En una cultura que valora la actividad y la productividad por encima de todo, es fácil ignorar el llamado a detenernos y escuchar. Pero Jesús mismo nos mostró la importancia de apartarnos para estar con el Padre. En Lucas 5:16 se nos dice: Jesús se retiraba con frecuencia a lugares solitarios para orar. Este hábito no era una simple disciplina, sino un reflejo de su relación íntima con el Padre. Siguiendo su ejemplo, descubrimos que es en la quietud donde las palabras de Dios resuenan con mayor claridad. La voz de Dios también nos lleva a vivir con propósito. No se trata solo de cumplir una serie de instrucciones, sino de abrazar el llamado de ser sus manos y pies en un mundo que necesita desesperadamente su amor. En Efesios 2:10 leemos: porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Escuchar su voz nos lleva a actuar con valentía y con pasión, sabiendo que cada paso de obediencia no solo glorifica su nombre, sino que también impacta las vidas de quienes nos rodean. Mientras más escuchamos su voz, más aprendemos a distinguirla de las demás. Al igual que un pastor conoce a sus ovejas y ellas conocen su voz, nuestra relación con Dios se profundiza a medida que pasamos tiempo con Él. Jesús dijo en Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Este conocimiento mutuo no es algo que ocurre de inmediato, sino el fruto de una búsqueda constante y un deseo sincero de conocerle más. Es importante recordar que Dios nos habla porque nos ama. Su voz no es una imposición, sino una invitación a vivir en comunión con Él. No busca controlarnos, sino guiarnos hacia una vida que refleje su gloria y disfrute su plenitud.
En Jeremías 33:3 Él promete: clama a mí y te responderé y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no sabes. Esta promesa no solo nos asegura que Él está dispuesto a revelarse, sino también que su deseo es que vivamos en la certeza de su dirección. Mientras concluimos este recorrido, queda claro que escuchar a Dios no es un evento aislado ni una habilidad reservada para unos pocos. Es un llamado a una relación viva, constante y transformadora. Su voz es el ancla que nos sostiene en medio de la tormenta, la luz que nos guía en la oscuridad y la fuerza que nos impulsa a seguir adelante cuando las fuerzas nos fallan. Cada señal de su voz es una invitación a confiar más profundamente, a amar más intensamente y a caminar con más seguridad en el propósito para el cual fuimos creados. Dios está hablando. A veces su voz llega como un susurro en la quietud de un corazón dispuesto. Otras veces es un clamor que nos llama a actuar con urgencia. Pero siempre es un reflejo de su amor inagotable y su deseo de caminar, de talear a nuestro lado. Escuchar a Dios no solo transforma nuestra vida, nos invita a ser parte de algo mucho más grande. Su plan eterno para redimir y restaurar todo lo que ha creado. Y en esa comunión encontramos la paz, la alegría y el propósito que nuestras almas anhelan.